Estamos hablando tú y tu casa, acciones que salvan familias. Y hemos tomado este tema de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 31, cuando aquel carcelero pues iba a quitarse la vida, y cuando Pablo y Silas le gritan desde adentro de la cárcel y le dice que no se mate, ¿verdad? Que todos están ahí. Y entonces él se arrodilla, se postra y dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces hemos estado hablando de diferentes acciones para salvar y rescatar a nuestra familia. Y hoy queremos hablar acerca de salvar a la familia de la ignorancia. Enseñanzas que nos van a ayudar a nosotros como familia a alcanzar sabiduría. Cuán importante es que nosotros podamos tener sabiduría. Leía yo en esta semana acerca de varios deportistas a nivel mundial. Ellos ganan muchísimo dinero, digamos, en los equipos de élite, tanto en fútbol como en básquetbol, béisbol, boxeo. Y es impresionante, pero me llamó la atención que dentro de ellos había un boxeador que había ganado 400 millones de dólares. Imagínese usted. Yo creo que a mí no me alcanzaría la vida para gastarme todo ese dinero. Sin embargo, él en un año despilfarró toda su fortuna y se quedó absolutamente sin nada. Y esto me llama la atención, porque yo digo, ¿qué podríamos hacer nosotros con 400 millones de dólares? Wow, podríamos hacer muchísimas cosas para el Señor. Pero esta gente, sin la guía de Dios, sin la sabiduría de Dios, no supo cómo administrar. Y así hay jugadores de básquetbol, hay jugadores de fútbol, hay jugadores de béisbol, hay atletas, hay estrellas de cine, y hay trabajadores como nosotros, que tal vez no ganamos grandes millones de dólares, pero también nos hace falta sabiduría a veces para administrar. La sabiduría es importante para que nosotros podamos vivir una vida tranquila y una vida en paz, y que nuestra familia pueda vivir una vida tranquila y una vida en paz. Y hoy queremos hablar y queremos hacer referencia a 4 jóvenes que fueron deportados de su país o fueron sacados de su país y fueron a vivir a un país extranjero como refugiados. Y pues esto nos habla de la tierra de Judá y de lo que pasó ahí en Judea cuando Babilonia los sitió y los derrotó. Cuando ellos los derrota, gran parte, porque no fue toda Judá, pero gran parte de Judá, la mayoría, fue llevada cautiva a la región de Babilonia. Cuando estaban cautivos en esa región, el rey Nabucodonosor le dijo a uno de sus empleados, de sus funcionarios, que buscara dentro de los hebreos a jóvenes que hubiera en ellos ciencia, sabiduría, conocimiento, y que fueran de la casa real, que fueran como príncipes, que tuvieran influencia dentro de más pueblo, y que los tomara aparte y que les enseñara la lengua caldea y que los instruyera en el conocimiento babilónico. Él vio a 4 jóvenes que llenaban estas características y entonces los toma aparte, los lleva a un lugar, los tienen en un lugar, y entonces el rey les dice, para que ellos, me imagino yo que el rey haber pensado, para que estén mejor alimentados y tengan un mejor desarrollo, denle de la comida que yo como y del vino que yo bebo. Cuando estos jóvenes vieron lo que les estaban llevando, ellos decidieron no contaminarse, dice, con la comida ni la bebida del rey. Entonces ellos decidieron no hacerlo y hablan con el encargado que los tenía a su cuidado y les dicen: mira, nosotros no vamos a comer de eso, porque nosotros no queremos contaminarnos con esa comida. Él, preocupado, les dice: yo no puedo hacer eso, porque si ustedes cuando se presenten delante del rey, el rey los mira malnutridos o desnutridos y los ve que no han aprendido, el que corre riesgo soy yo, porque mi cabeza es la que va a salir rodando. Entonces ellos llegan a un convenio y le dicen: haz con nosotros una prueba.
danos a comer legumbres y a beber agua y veamos qué pasa. Al final de 10 días, porque esta prueba la hicieron por 10 días, dice que el rostro de ellos estaba más reluciente. Se veía que su rostro resplandecía más que todos aquellos que habían comido de la comida del rey. Entonces él siguió dándoles esa alimentación durante 3 años. Durante 3 años ellos estuvieron comiendo solamente legumbres y tomando y bebiendo agua pura, y no se contaminaron con la comida del rey. Al cabo de los 3 años los llevaron delante del rey. Y ahora quiero que leamos Daniel capítulo 1, verso 19 al 20. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Vemos entonces el resultado de la obediencia a Dios. Es impresionante cómo Dios los llena de sabiduría y cómo cuando el rey los entrevista, dice que no encontró a nadie más dentro de su reino que se comparara con estos 4 jóvenes. Porque estos 4 jóvenes dice que habían adquirido no solamente la educación académica que habían recibido en el lugar donde estaban, sino aparte de eso fueron llenos de sabiduría, de conocimiento y de inteligencia. Y eso queremos aprender. ¿Cómo podemos nosotros adquirir esa sabiduría? Y lo primero que vamos a ver es que Dios es el principio de la sabiduría. Dios es el principio de la sabiduría. Para poder mantener ese equilibrio en la vida, nosotros necesitamos de Dios. Dios es el equilibrio, el punto de equilibrio en nuestra vida. Él equilibra nuestras emociones, ¿sí? Cuando nosotros nos desconectamos de Dios o tratamos de separarnos de Dios, nuestras emociones también se descontrolan. A veces estamos muy contentos o a veces estamos muy tristes. Pero cuando estamos centrados en Dios y comprendemos nuestro propósito en Dios y entendemos que Dios es todo para nosotros, Él equilibra nuestra vida. Él hace que nuestro corazón esté equilibrado. Ahora, nosotros tenemos que aprender entonces cómo mantener ese equilibrio y cómo hacerlo de manera familiar. Nuestra máxima referencia en cuestiones de sabiduría, de conocimiento y de equilibrio de vida es el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 2 nosotros encontramos la historia de Jesús. Cuando Jesús llega al templo, lo encuentran con mucha sabiduría, pero hay una mala comunicación entre él y sus papás y lo olvidan. Él está en el templo, él está contento de estar ahí, pero sus papás están afligidos y lo buscan. Cuando lo encuentran, pues se lo llevan de regreso a su casa. Él dice que vivió sujeto a sus padres durante todo ese tiempo. Eso significa que obedeció a sus papás todo ese tiempo. Pero en el versículo 52 dice la palabra: y Jesús crecía. Esa historia sucedió cuando Jesús tenía 12 años. Pero después de eso dice la escritura que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces vemos cómo Jesús crecía en esa sabiduría. Jesús estaba adquiriendo sabiduría. Nosotros podríamos pensar, no, Jesús era Dios, entonces Él ya no necesitaba adquirir sabiduría. Pero la Biblia nos habla aquí que Él estaba adquiriendo esa sabiduría, que Él estaba creciendo. Conforme crecía físicamente, conforme crecía cronológicamente, también crecía en sabiduría y en conocimiento. Entonces Él no se queda, digamos, estancado o no dice, como yo soy el Hijo de Dios, no necesito yo adquirir más conocimiento o adquirir más sabiduría. Debemos entender entonces que Jesús se preocupó por crecer en sabiduría. Entonces veamos que el principio de la sabiduría es Dios. El principio de la sabiduría, según Proverbios 1:7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo contrario a ser sabio es ser insensato, ¿sí? No querer aprender porque piensa que ya lo sabe todo, ¿sí? Porque piensa que ya alcanzó todo el conocimiento, porque piensa que lo que ya estudió o lo que ya leyó es suficiente para desarrollarse en la vida. Pero eso no es así. Nosotros necesitamos constantemente estar creciendo. Pero lo interesante aquí es que dice que el principio de la sabiduría es el temor. ¿Qué dice el temor? A Jehová. Y yo quiero que usted note algo, porque no dice que es toda la sabiduría, sino que empieza. Cuando conocemos al Señor, empezamos a navegar en ese mar de sabiduría. Apenas estamos iniciando y vamos a ir viendo cómo podemos nosotros crecer en sabiduría. Pero ahí dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando habla de temor, no solo se está refiriendo al miedo, sino se está refiriendo a la reverencia, se está refiriendo al respeto, se está refiriendo a la obediencia que debe tenerse con el Señor. Así que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Recordemos que la sabiduría, cuando hablamos de sabiduría y en el contexto que estamos hablando, nos encontramos con varias culturas acá. Recordemos que había una influencia griega, una influencia romana, habían influencias de los países que conquistaban o las naciones que conquistaban. Digamos, hubo influencia asiria, hubo influencia babilónica, y todas las naciones que conquistaban trataban de influenciar. Entonces, para las naciones y especialmente para los griegos, la sabiduría era la mayor cantidad de conocimiento que una persona pudiera adquirir. Ahora, con esto me quiero detener un segundo, porque nosotros también a veces pensamos de esa manera. Pensamos que la persona más sabia es aquel que tiene la mayor cantidad de títulos, y eso nos va a ayudar. Eso definitivamente va a ayudar, porque el conocimiento es importante. Jesús no solo creció en sabiduría, sino dice que creció en conocimiento, en gracia y en estatura. Y no solamente creció con Dios, sino creció también con los hombres. O sea, eso quiere decir que creció en esa relación que tenía con las personas y creció en ese conocimiento que tenía con las personas. Ahora, pero la sabiduría para los judíos, en este caso para los hebreos, era la buena aplicación del conocimiento, ¿sí? No solamente era adquirir conocimiento, que adquirir conocimiento es bueno, sino la buena aplicación del conocimiento. Mire, yo les hablé de personas acá, de personas deportistas y artistas que acumularon millones de dólares, pero que no tuvieron la capacidad de poderlos administrar. Y a pesar de que tal vez que eran famosos, a pesar de que tal vez algunos tenían títulos, algunos tenían reconocimientos, pero no tenían la sabiduría, porque no es únicamente importante el conocimiento, sino es importante el saber aplicar el conocimiento, el poderlo hacer de una manera sabia. Entonces nosotros debemos entender que entre más cerca estemos de Dios, el Señor va a ir añadiendo a nosotros sabiduría. Yo he conocido personas, de verdad, que no tienen títulos universitarios, pero a medida que se meten con Dios y que leen y que son autodidactas, que se autocapacitan a través de la lectura, han logrado llegar a tener muchas cosas. Yo los conozco. Ahora, el principio de la sabiduría dice que es el temor al Señor, pero es un fundamento sólido para que haya crecimiento. Escuche lo que dice Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, está hablando Jesús. Jesús está diciendo: cualquiera que escucha mis palabras pero las pone en práctica, yo le voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Él está diciendo entonces que un hombre sabio pone de base y de fundamento la sabiduría, las palabras del Señor, para establecer todo lo demás que va a construir.
No construye sobre su conocimiento, no construye sobre su experiencia, no construye sobre sus influencias, sino construye sobre la base de la enseñanza de Dios. Entonces él puede crecer. En el caso de los 4 jóvenes, estos judíos que vemos que ellos decidieron agradar a Dios antes que agradar al rey. Y ellos estaban exponiendo su vida. Digamos, ellos estaban corriéndose el riesgo también de que les dijeran: miren, ustedes no están capacitados, ya que no quieren hacer caso, pues entonces hasta aquí llegaron. Ellos decidieron honrar a Dios. Y cuando uno mira la historia de Daniel, y eso me gustó ayer, porque ayer hablaron les enseñaron a los niños acerca de Daniel, y me impactó. Ellos estaban bien compenetrados en esto, bien compenetrados. Cuando llevaban a los amigos de Daniel al foso al horno de fuego, y llevaban a Daniel al foso de los leones, le gritaban a los que los llevaban: chismosos, ¿por qué hablaron? Suelten. O sea, estaban emocionados, metidos en la historia. Pero lo que quiero decir es que a lo largo de la historia que vemos en Daniel, aparte de las revelaciones escatológicas y proféticas que se encuentran ahí, vemos a estos jóvenes que en todo momento de su vida, no importando lo que sucedía o lo que podía pasar con ellos, siempre honraron a Dios. Siempre pusieron a Dios en primer lugar. Cuando Nabucodonosor echó a estos jóvenes al horno de fuego, ellos dijeron: Dios nos puede salvar, nos puede sacar de este problema, pero aún así no nos saque, nosotros no nos vamos a postrar. Y fueron lanzados. Y lo increíble de esto es que dice que no se quemaron, que cuando Nabucodonosor ve adentro del horno, dice: no eran 3 los que metí, porque ahora veo 4, y veo a uno como forma de los hijos de los dioses. Era Jesús el que los estaba guardando. Pero miren lo interesante: salen sin quemarse, y la Biblia dice que ni siquiera tenían olor a humo. Ayer se hizo una fogata y oyéndole al humo, ustedes, de verdad, porque cuando el humo le pega a uno, lo deja lleno de olor a humo, ¿verdad? Y luego uno saluda a alguien y dice: de plano saber en qué churrasco andaba metido, porque anda uno con ese olor a humo. Lo que quiero decir es que ellos pusieron un fundamento, y su fundamento fue creer en las promesas de Dios, en que Dios los iba a librar, en que Dios les iba a ayudar, en que Dios iba a hacer algo con ellos. Entonces ellos honraron al Señor. Así que lo primero que tenemos que aprender es que el principio de la sabiduría es Dios. Dios es el principio de nuestra sabiduría. Número 2 es que la Biblia nos motiva a que nosotros adquiramos esa sabiduría. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 4 verso 7. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Nos está hablando que tenemos entonces que procurar adquirir esa sabiduría. La sabiduría es una adquisición suprema o una adquisición valiosa. Y mire usted, Proverbios capítulo 2 verso del 3 al 5 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Imagínese con qué lo está comparando: con que usted busque un tesoro, con que usted busque una piedra preciosa, como que usted busque oro, ¿sí? Cuando se desató la fiebre del oro, más o menos en, no sé, los años 20, más o menos 1920, 1910, la gente vendía todo para irse a buscar oro. Se iba a las montañas para ir a buscar el oro, porque fue la fiebre del oro, ¿verdad? Entonces todo el mundo quería encontrar oro. Todo el mundo dijo: me hago rico a través del oro, y vendían todas sus cosas. De hecho, la Biblia tiene una historia, y la historia es de un hombre que va caminando en un terreno y busca y encuentra, dice, un tesoro en esa tierra, y entonces dice que lo vuelve a esconder. Va y vende todo lo que tiene y compra aquella propiedad para quedarse con el tesoro.
Yo me pongo a pensar qué integridad la de esa persona, ¿verdad? Porque si lo hubiéramos encontrado nosotros, no lo llevamos y ni preguntamos ni compramos la propiedad, compramos otras, menos esa. Pero él va, lo vuelve a dejar donde está porque dice: esto le pertenece a alguien. Vende todo lo que tiene y compra la propiedad. Así dice que tiene que ser con la sabiduría, como buscar oro, como buscar piedras preciosas, adquirir esa sabiduría, adquirir el conocimiento, adquirir lo que Dios tiene para nosotros, poder buscar esa sabiduría. Se obtiene, escuche esto, la sabiduría se obtiene a través de la relación con Dios, a través de la relación con el Padre. Dice la Escritura en Oseas 6:3: esforcémonos por conocer al Señor, hasta estar tan seguros en Él como de que el amanecer llegará. El Señor vendrá a nosotros como la lluvia, como el agua fresca que cae sobre la tierra. Él está diciendo: esfuércense en conocer a Dios. A veces nos cuesta eso, ¿verdad? Esforzarnos por conocer a Dios, por conocer más al Señor, ¿sí? Nos cuesta, más en este tiempo tecnológico nos cuesta un poco más, ¿sí? Porque hay muchos distractores, demasiados distractores que no nos permiten a nosotros acercarnos y conocer al Señor, de tener momentos de intimidad con el Padre, de tener momentos de intimidad con Dios. Pero Él dice que cuando nosotros buscamos a Dios, este va a llegar como llega el amanecer. Usted está seguro que cuando se va a acostar al día siguiente va a amanecer. Usted no piensa: ay, me voy a despertar y no va a haber sol, no va a haber día, va a estar oscuro, va a ser siempre noche. No, usted está seguro que cuando se duerme amanece. Y dice que va a ser tal, dice, la relación que va a haber con Dios, que va a ser como la lluvia que cae sobre la tierra, como agua fresca, como agua que refresca, como agua que cuando uno tiene sed lo sacia a uno, lo llena a uno. Así va a ser la sabiduría, va a llegar. La sabiduría va a llegar cuando uno tiene esa relación con Dios, cuando uno tiene esa relación con el Padre. La Escritura es la fuente de la sabiduría. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la Escritura es la base, es la fuente, es eso que brota. Ahí, a través de las Escrituras, nosotros podemos encontrar esa fuente de agua viva que nos está a nosotros llenando de sabiduría. Cuando hay una fuente de agua viva, hermano, está brotando, está como borbollando, está como naciendo el agua ahí en ese lugar. Y uno cuando toma esa agua, uno la siente fresquísima, riquísima. No sé si alguna vez ha tomado esa agua. Yo sí he tomado esa agua, pero es sumamente rica, fresca, diferente al agua embotellada que ahora estamos acostumbrados a tomar. Pero le digo algo: así es la Escritura. La Escritura borbolla vida, borbolla la sabiduría para que nosotros estemos bebiendo de ella y estemos nutriéndonos también de ella. Si uno pide la sabiduría, uno la va a recibir. Escuche esto: si yo mantengo una relación con el Padre, si yo estoy tratando de encontrar esa relación con el Padre y estoy tratando de encontrar la sabiduría a través de las Escrituras, y yo empiezo a pedir esa sabiduría al Señor, el Señor la va a dar. La Biblia nos cuenta la historia del rey Salomón, cómo el rey Salomón llegó al trono porque su papá le hereda el trono. Él estaba muy preocupado y él empieza a ofrecer holocaustos al Señor, empieza a dedicar el templo a Dios, y él tiene creo que aprendió de su papá, una devoción por Dios, de querer dar lo mejor a Dios. Cuando él hace unos sacrificios, Dios se le manifiesta y le pregunta y le dice: dime qué es lo que tú quieres. Y él le da sabiduría. Pero mira lo que dice segundo de Crónicas, capítulo 1, verso 11 y 12. Dice: y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal,
Ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. O sea, Salomón pide la sabiduría. Salomón está diciéndole: yo no necesito riqueza. O sea, entendamos el contexto de Salomón. Salomón no necesitaba riqueza. Ya su papá le había heredado muchas cosas. Ni siquiera necesitaba para construir el templo, porque su papá ya le había dejado todo preparado. Entonces él estaba preocupado por algo, y la preocupación que Salomón tenía es: ¿cómo voy a gobernar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a administrar todo esto que está aquí? Y entonces él le dice al Señor: no me des riqueza, ya no me des riqueza, no quiero esa riqueza. No me des la vida de mis enemigos, aquellos que vienen en contra mía. No quiero la vida de mis enemigos. No quiero que mis días sean muy largos sobre la tierra. No alargues mis días sobre la tierra. Por favor, dame sabiduría. Ahora, entendamos esto, porque si Dios le hubiera dado riqueza sin sabiduría, de todas formas lo hubiera despilfarrado. Si Dios le hubiera dado largura de días sin sabiduría, hubiera vivido una pésima vida. Si Dios le hubiera dado la vida de sus enemigos sin sabiduría, él no hubiera sabido qué hacer con el reino. Pero cuando él pide sabiduría, el Señor le da la sabiduría y le añade las riquezas, y le añade la largura de días, y le añade la vida de sus enemigos. O sea, el punto es que él decidió buscar primero a Dios, encontrar la sabiduría que viene de parte de Dios, y el Señor le añade lo demás. Nosotros hacemos lo contrario. Nosotros queremos que Dios nos añada riquezas y pensamos que con la riqueza vamos a suplir todas las carencias que tenemos, y a veces no es así. A veces Dios nos da riqueza y lo que hacemos es cavar un hoyo más profundo. Nos metemos en deudas más grandes. Dios nos añade más riqueza y decidimos gastar más. Entonces no tenemos la sabiduría para administrar. Por eso es importante la sabiduría en primer lugar, porque la sabiduría es la que nos da el equilibrio de la vida, lo que nos permite a nosotros vivir bien. Aquí nosotros vemos, digamos, en la historia que leímos al principio, que estos jóvenes, al decidir honrar a Dios, dice que Dios les da no solo ese conocimiento académico, sino les da sabiduría e inteligencia. Esto es impresionante. Y le dio, dice, inteligencia más y sabiduría más que todos los que vivían en ese lugar. En el reino no habían personas más sabias que estos 4 jóvenes hebreos, evaluados por el rey. Y con el rey tenía que haber lo mejor. Así que el principio de la sabiduría es Dios. Dios nos motiva a nosotros que alcancemos sabiduría, pero también quiere que disfrutemos los frutos de la sabiduría. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El punto es pedirla. Ya vimos que con Salomón pide la sabiduría, Dios se la da de una manera abundante, y él es lleno de sabiduría. Y el que busca esa sabiduría de Dios la obtiene, y vive bajo sus principios será recompensado. Alguien que vive bajo los principios y la sabiduría de Dios obtiene recompensa. Y lo primero es que es lleno de los frutos del Espíritu. Escuche lo que dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando leemos esto, lo podemos comparar con Gálatas capítulo 5, que nos habla del fruto del Espíritu. La sabiduría nos ayuda a nosotros a desarrollar ese fruto del Espíritu, el carácter cristiano. Nos ayuda a saber cómo comportarnos en medio de cualquier situación. Nos hace 3 veces dichoso. Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Dice:
Bienaventurado significa 3 veces dichoso, ¿verdad? Dichoso, dichoso, dichoso el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Pero la sabiduría también te libra de males. Proverbios capítulo 2, verso 10, 12 y 16 dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Entonces nos libra de un mal camino. La sabiduría preserva, dice, la inteligencia. Eso significa que el hombre siempre va a estar enfocado. Y cuando alguien se presente pintándole, digamos, un camino equivocado que lo lleve a la destrucción o la perdición, esa sabiduría lo va a hacer que se guarde para no escuchar las palabras de esos malos hombres que lo quieren llevar por un camino equivocado. Pero el verso 16 dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Entonces la sabiduría nos guarda del mal. La sabiduría nos hace apartarnos del mal y buscar lo bueno. La sabiduría hace que nosotros podamos tener una posición de honra delante de los hombres. Y esto fue lo que pasó con Daniel y sus amigos. Ellos fueron encontrados más sabios. En el capítulo 2 de Daniel, la Biblia nos habla de que Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbaba. No solo le perturbaba el sueño, sino que se le olvidó, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado alguna vez, ¿verdad? Que uno sueña y uno se aflige, y cuando uno se levanta al día siguiente uno dice: ¿y qué fue lo que soñé? ¿Verdad? No se acordaba, pero como usted no es rey, no puede llamar a nadie para quitarle la cabeza y que le revele el sueño, ¿verdad? Pero Nabucodonosor, como era el rey, llamó a todos los que servían en la corte real y les dice a los sabios, a los entendidos, a los magos que ellos tenían ahí, a los brujos, les dice: tuve un sueño que me perturbó, pero no me acuerdo. Así que díganme qué soñé y qué significa. Y todos estaban afligidos. Y él dijo: si ustedes no me dan ese sueño, les voy a volar la cabeza a todos ustedes. Llegó esto a oídos de Daniel y él empezó a orar. Empezó a orarle al Señor para que Dios trajera una respuesta. Y Dios le revela el sueño y le da la interpretación del sueño. Él se presenta con Nabucodonosor y le dice: esto fue lo que tú soñaste y esto significa el sueño. Y él empezó a alabar a Dios. Dice que él empezó a decir: no hay otro Dios más que el Dios de Israel. Pero vea lo que sucede en el verso 10. En el verso 48. Daniel 2:48. Enseguida, después de que sucedió esto, dice: el rey le dio muchos regalos costosos y además lo nombró gobernador de toda Babilonia y jefe de todos los sabios. Mire lo que está haciendo el Señor, lo está poniendo en una posición de honra. Entonces Daniel le pidió al rey que pusiera a sus amigos en puestos de mucha importancia, y así Sadrach, Mesach y Abednego llegaron a ser administradores en Babilonia. Daniel, por su parte, se quedó en la corte del rey. Mire qué importante, porque Dios los pone en una posición de honra. Recuerde que ellos estaban en una tierra extranjera. Ellos estaban cautivos en Babilonia. Qué mejor que tener a alguien que sea del pueblo de Dios, dándole consejos al rey para preservar al pueblo de Dios. Dios estaba guardando a su pueblo, pero estaba utilizando a Daniel. Estaba utilizando a sus 3 amigos: Misael, Ananías y ¿cómo se llama el otro? Azarías. Y Azarías los estaba utilizando para preservar la vida. Los estaba utilizando para gobernar en ese lugar. Cuando nosotros adquirimos sabiduría, Dios nos coloca en posiciones de honra. Posiblemente puedas llegar a la cabeza de gobierno. Posiblemente puedas ser un consejero de gobierno. Posiblemente puedas estar en lugar de influencia en el gobierno. Pero puede ser que también Dios te ponga en un lugar donde tú puedas influenciar en un negocio, que pueda tener influencia en una comunidad.
en una empresa donde tú puedas tener influencia sobre la cabeza de esa empresa para darle palabras de sabiduría y dirección. En un departamento dentro de una organización para poder dirigir ese departamento como lo hizo con este hombre. Hoy hemos visto varias pinceladas de algunas historias. Leímos cómo Jesús adquirió sabiduría, que no fue producto de la casualidad, sino producto de una relación con el Padre. Vimos cómo Salomón pidió sabiduría. Cuando estaba delante del Señor le pide sabiduría. Vemos cómo Santiago también nos invita a nosotros a pedir sabiduría. Creo que eso es lo que debemos de hacer el día de hoy, pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Quiero concluir leyendo este pasaje en Proverbios 24, capítulo 3, verso 4. Dice la escritura: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable. Adquirir sabiduría, adquirir conocimiento, adquirir ciencia nos va a ayudar a nosotros para mantener a nuestra familia estable y conectada con el Señor. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, vamos a orar.